Muy buenos días, hermanos. Es un gusto compartir el último día de esta semana de oración. Me he sentido como en casa. Gracias a cada uno de los que me recibieron en sus hogares o que nos hemos encontrado en algún otro sitio y con quienes he compartido un pedacito de sus vidas. Me llevo un pedacito de la vida de muchos hermanos de aquí, de Charlotte. Y eso me llena el alma de alegría y me hace sentir muy cercana a ustedes. Así que de verdad, siento ya este lugar como mi casa. Gracias a cada uno por de vuelta la buena disposición y la bienvenida. En este sábado vamos a tener el último tema. El título de nuestra semana había sido Buscándole de todo corazón. Y para concluir el tema de hoy, yo pedí que se citara como lectura bíblica el texto que se encuentra en Jeremías, capítulo 31, versículos 33 y 34. Y mientras lo buscan, les voy a pedir que mantengan sus Biblias abiertas en el libro de Jeremías, porque a lo largo de toda la meditación vamos a ir recorriendo las páginas de este libro de la Biblia, que es un libro destinado al tiempo del fin, destinado al pueblo de Dios que vive en el tiempo del fin. Allí en Jeremías capítulo 30, 24, lo leo yo porque luego vamos a volver sobre el 31. Pero en el capítulo 30 y versículo 24 se nos dice: no se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. El libro de Jeremías es un libro escrito para el fin de los días. Y hermanos, si alguno tiene dudas de que estamos en el fin de los días, creo que ninguno de nosotros puede tenerlas, simplemente cuando echamos un vistazo a cómo está nuestra sociedad hoy. Vamos a entonces repetir la lectura bíblica que tuvimos hace un momento, Jeremías 31, versículos 33 y 34, y luego vamos a mantener nuestras Biblias marcadas en Jeremías para progresar en la meditación de hoy. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñarán más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Oh hermanos, vamos a procurar analizar este texto y otros del libro de Jeremías a la luz de lo que hemos venido viendo en esta semana. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Vamos a retomar sobre este versículo en un ratito y quiero comenzar con lo que vimos el sábado pasado. En la hora del sermón analizamos las necesidades del ser humano. Para aquellos que estuvieron y se acuerdan, analizamos cómo el ser humano tiene necesidades a nivel físico y tiene necesidades espirituales, necesidades que no se pueden ver ni tocar. Jeremías capítulo 31, versículo 25. Tan solo unos pocos versículos antes del que acabamos de leer, nos dice: porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida.
porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Cuando recordamos cuáles son nuestras necesidades y leemos la promesa de Dios, que Dios dice, satisfaré al alma cansada. Esto significa, hermanos, que Dios va a satisfacer, va a saciar el alma entristecida. Esto significa que Dios en su amor nos va a llenar de libertad, de justicia, de verdad, de seguridad, de dignidad, de paz, de reconocimiento, y podríamos seguir enunciando, ¿recuerdan? Todas esas necesidades del espíritu humano que habíamos mencionado en el sábado pasado y mencionamos también en la semana. En el libro Deseado de todas las gentes, en la página 4 podemos leer: en el corazón de todos los seres humanos, sin distinción de raza o posición social, hay un indecible anhelo de algo que ahora no poseen. Este anhelo es implantado en la misma constitución del hombre por un Dios misericordioso, para que el hombre no se sienta satisfecho con su presente condición, sea mala o sea buena. Dios desea que el ser humano busque lo mejor y lo halle en el bien eterno de su alma. Dios nos ha diseñado con necesidades que solo podemos satisfacer en un solo lugar. No podemos satisfacerlas en otros lugares. Sin embargo, Jeremías capítulo 2, 13 tiene una triste realidad descrita por Dios respecto de lo que hizo el pueblo de Israel, y creo que sin duda de lo que está haciendo, de lo que podemos hacer el Israel moderno. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Allí nos dice: allí nos dice la santa palabra, es Dios quien está hablando, y se nos dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hermanos, cuando veíamos que el agua es una gran necesidad para el cuerpo, pero que la gran necesidad del espíritu del ser humano es la necesidad de amor. El amor en cualquiera de sus derivaciones, justicia, libertad, seguridad, ¿recuerdan? Todas ellas derivaciones de un único y central elemento con el cual Dios nos creó para que necesitemos la necesidad del amor. Y aquí Dios le está preguntando, le está reclamando a su pueblo: dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva. El amor es al espíritu lo que el agua es al cuerpo, por lo tanto hemos dejado a Dios fuente de amor y hemos cavado para nosotros cisternas rotas que no retienen agua. Hemos buscado en nuestras vidas el amor y todo aquello que satisfaga el alma en donde no había que buscarlo, en lugares donde nunca podremos encontrar algo que satisfaga nuestra alma. Porque lo que verdaderamente satisface nuestras almas es lo que se describe en Jeremías 31:3. Es solamente y exclusivamente el amor de Dios, el amor eterno con que Dios nos ha amado.
Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Mis hermanos, el Dios que nos creó con sed de eternidad, que no nos creó para morir aquí, sino para vida eterna, sabe que nuestra vida depende de la fuente de amor eterno. Y Dios, y tan solo Dios, es esa fuente de amor eterna, porque Él nos asegura, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. La misma cita del deseado de todas las gentes que había leído al comienzo termina diciendo, no son escritos de la señora de White, pero están escritos por los editores. Son citas del prefacio del libro Deseado de todas las gentes, y no está directamente escrito por ella, sino por los editores, pero de todos modos capta y resume muy bien lo que son las necesidades humanas. Dios dijo de su pueblo, me dejaron a mí y cavaron para sí cisternas rotas. En vano procuran los hombres satisfacer estos deseos del alma que Dios implantó con los placeres, las riquezas, la comodidad, la fama o el poder. Los que tratan de hacerlo descubren que estas cosas hartan los sentidos, pero dejan al alma tan vacía y disconforme como antes. Los placeres, las riquezas, la comodidad, la fama, el poder, deja el alma tan vacía como antes, pero la promesa de Cristo, de Dios, para su pueblo en los últimos días es, satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. En Jeremías capítulo 2, versículo 14. Nos dice la triste realidad, el tristísimo resultado de haber buscado cisternas rotas, de haber cavado para nosotros cisternas rotas. Jeremías capítulo 2, versículo 14 nos dice, ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Aquí hay una pregunta de Dios muy puntual, no porque Dios no sepa la respuesta. Dios no hace ninguna pregunta para entender Él nada. Él nos hace esa respuesta a nosotros. ¿Es Israel siervo? ¿Es Israel esclavo? ¿Por qué ha sido dado en presa? La última pregunta, ¿por qué ha sido dado en presa? ¿Por qué ha sido dado en cautiverio? Confirma el hecho de que Israel es siervo y de que Israel es esclavo. Y Dios nos pregunta, ¿por qué? Hasta parece ser un lamento de Dios este versículo. ¿Por qué se han vuelto esclavos? ¿Por qué se han vuelto siervos? Mis hermanos, veíamos en la semana de oración que cuando uno cava para sí cisternas rotas, que cuando uno busca satisfacer las necesidades con las que Dios nos creó, las necesidades del alma que solo tienen una y solo una forma de satisfacerse, pero si las buscamos en otro lado, automáticamente nos volvemos esclavos. ¿Recuerdan? Durante la semana yo mencioné el ejemplo del precio del agua mineral, de una botellita de agua mineral en la ciudad donde vivo, mejor dicho, en una ciudad cercana, a partir de inundaciones. Lo mencioné en la semana, pero déjenme recordarlo, porque así vamos a entender Jeremías 2:14, en la que dice, ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha sido dado en presa?
en la ciudad de Comodoro, una ciudad cercana donde yo vivo, donde la inundación a comienzos de este año destrozó la ciudad, literalmente la dejó en ruinas. El agua que corría entre las mesetas son unas montañas bajas especiales que hay en esa zona, se deslizaba y arrancó desde lo profundo todas las rutas, todas las zonas de acceso a la ciudad. La ciudad quedó incomunicada durante varias semanas. No había forma de llegar hasta ahí. Y ustedes saben, cuando esto ocurre, uno de los primeros elementos que escasea es el agua bebible, el agua potable. Estaban inundados de agua, pero de agua sucia, de agua que no servía, que no satisfacía las necesidades de beber. Tristemente, las cadenas de supermercados, aprovechándose de la situación, subieron el costo de una botellita de agua mineral o aún de los packs grandes, no al doble, ni al triple, ni cuatro veces tanto. En algunos hasta 5 veces tanto su valor normal se podía llegar uno a pagar una botella de agua. Y obteníamos la lección de este hecho, de cómo el ser humano está dispuesto a pagar cualquier precio por aquello que es vital para él. Y si aquello que es vital para el alma, para el espíritu del ser humano es el amor, y nosotros creemos que el amor lo habremos de encontrar en las riquezas, los placeres, la comodidad, la fama, el poder, los seres humanos, los animales, mi padre, mi madre, mi hijo, mi esposo, mi esposa, mi novio. Si vamos a buscar amor en cualquiera otra de las cisternas vacías, inevitablemente nos vamos a volver en la situación que Dios describe. Nos vamos a volver siervos, nos vamos a volver esclavos, vamos a entrar en una relación de dependencia tan profunda de aquello que nos provee, que nosotros pensamos que nos provee lo que necesitamos, que vamos a terminar en la condición de siervos y esclavos. Jeremías capítulo 2, 31 nos repite el mismo concepto y mientras lo buscamos, recordamos que también en el libro de Apocalipsis tenemos esta misma descripción. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, pero tú no ves que eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Jeremías 2:31, Dios nos dice, ¿por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? Dios les está diciendo, pueblo de Israel, ustedes son esclavos, son presa, porque me dejaron a mí y cavaron para ustedes cisternas rotas, se han vuelto esclavos, se han vuelto presa. Pero tú, ¿qué dices? ¿Qué decía la Odisea en Apocalipsis? Pero tú dices, no tengo necesidad de nada y yo me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Aquí el mismo concepto Dios nos lo está repitiendo en Jeremías capítulo 2, versículo 31. ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres? El pueblo de Dios es esclavo, pero dice ser libre. Qué triste condición la de un esclavo que se cree libre. Qué triste condición la de un ciego que cree que ve. Qué triste condición la de un pobre, ciego, miserable y desnudo que cree que no tiene
necesidad de nada. Y mis hermanos, pasamos ahora de lleno al tema de hoy, o analizar a fondo el versículo, analizar a través de la Biblia y de los versículos de Jeremías, cómo hace el Señor para sacarnos de esa condición de ceguera, de esa condición de engaño en nuestro corazón, que nos hace ver que somos libres, que nos hace pensar que somos libres, pero que somos esclavos de aquellos elementos, de aquellas cisternas rotas en las que buscamos el agua, pero que no son nada más que aguas pasajeras, porque el amor de Dios es el único amor eterno que satisface las necesidades del alma. Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31, Jeremías capítulo 17, 19, lo analizamos toda la semana y lo repetimos día tras día. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y en esta semana escudriñamos y analizamos y profundizamos en algunos de esos engaños. Y veíamos que la raíz de todos los engaños del corazón humano, la raíz de todas las mentiras que nos llevan a ser esclavos y a ser siervos, tienen su origen en una misma y única gran mentira original, que fue aquella mentira que Satanás, disfrazado de serpiente, les presentó a nuestros primeros padres, le presentó a Eva, y allí les dijo: si comen del árbol, seréis como dioses seréis como dioses conociendo el bien y el mal. Tristemente para ellos y para todos sus descendientes, para toda la raza humana, Adán y Eva se creyeron esta gran mentira, y esa mentira quedó estampada, por decirlo de alguna forma, en el corazón de ellos y en el corazón de todos sus descendientes. Por lo tanto, es la gran mentira, es el gran engaño del corazón con el cual nosotros hemos nacido y mediante el cual nosotros vivimos nuestra vida. Es el engaño de la identidad, es el engaño de creer que tú eres Dios, no en tu consciente, no en tu mente racional, sino en tu corazón, en aquella parte del ser humano en la que no tenemos acceso. Está grabado y estampado el gran engaño de nuestra identidad. Tú te crees Dios. Y mis hermanos, mientras cada uno de nosotros en nuestro corazón nos creamos Dios, no podemos conocer a Dios. Porque si tú te crees Dios, no necesitas a Dios y no lo vas a buscar y no lo vas a conocer. Qué triste, qué desesperante condición la del ser humano, que se cree Dios y por el modo como Dios creó al ser humano, porque lo creó Dios de modo tal que solo el ser humano, solo el espíritu del hombre puede creer algo. Nadie puede creer por mí. Nadie puede confiar por mí. Yo soy el único responsable de mis creencias y de lo que he de creer. Y esto me hace responsable. Y siendo que nadie más puede creer por mí, y en mi corazón está la creencia engañosa de que yo soy Dios, no hay escapatoria, no hay vuelta atrás. Si tú no reconoces tu dependencia de Dios, estás condenado a la muerte, porque Dios es tu fuente, pero si tú no ves que necesitas la fuente, no puedes ir y nunca vas a ir a satisfacer tus necesidades en aquel que solamente las puede suplir. Vamos a volver a nuestro texto lema con el que iniciamos, Jeremías capítulo 33,
capítulo 31, versículos 33 y 34. Y mientras lo leemos, pensemos cómo el Señor hace, qué ha hecho el Señor, qué nos da el Señor para librarnos de esa situación desesperada de una identidad falsa, creída y atesorada en nuestro corazón, que lo único que hace es llevarnos a la muerte. Jeremías 31:3 nos da la solución para ese corazón engañoso que solo tiene mentiras de identidad en su corazón. Y Él dice, Dios nos dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es a través de la ley de Dios que Dios pone las cosas en su lugar. Si tú crees que eres Dios y no necesitas a Dios, es solamente a través de la ley de Dios que podrás reconocer que Dios es Dios y que tú eres hombre, mis hermanos. Y mientras meditamos en las palabras de este texto, mientras cada uno meditamos y ya vamos a analizarlo más en profundidad, mientras tanto, mientras cada uno medita, yo quiero tener una parte especial, una parte musical que hemos preparado con mi hijo, que no lo estoy viendo. Le pido que se vaya arrimando. Vamos a interpretar el himno Entra en este corazón. Repito, mantengamos en mente el versículo, daré mi ley en sus corazones. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Vamos a interpretar con Adriel la primera estrofa del himno, los dos juntos, la segunda será solo en piano, la tercera nuevamente en piano y violín, y luego vamos a interpretar una vez más, y les pido, hermanos, que así sentados como estamos, no sé si lo pueden pasar en pantalla y si no, si ustedes lo pueden buscar en sus himnarios, vamos a cantar todos juntos, a modo de oración, porque esta es una semana de oración. Y me gustaría que las palabras de este himno, sobre todo las del coro que dice, entra en este corazón, sean en este momento una oración cantada que cada uno de nosotros podamos elevar a Dios. El himno es el himno número 263, si lo quieren seguir en sus himnarios, y luego entonces, luego de las 3 estrofas interpretadas con los instrumentos, vamos todos juntos a cantar la primera estrofa y el coro, así podemos pensar en esta oración.
Daré mi ley en sus corazones. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Permítanme sugerir y analizar, en lo que nos va quedando de tiempo, una mirada acerca de la ley de Dios. Una mirada que nos va a llevar a unificar lo que hemos visto durante toda la semana. En la semana veíamos que la ley básica de la naturaleza es la ley de la dependencia de la energía, que nos establece en forma sencilla que todo sistema que funciona debe funcionar con energía, que toda energía debe provenir del exterior y que toda energía puede ser almacenada por un breve tiempo, pero luego debe ser liberada. Y también leímos y analizamos la cita de la hermana White en el libro Educación, página 103 en inglés. En castellano no la tengo exactamente la página, pero hay una ley de Dios que subyace todas las demás leyes. Esa es la ley de dependencia de energía, y que de ella se deriva la ley de causa de efecto y la ley del servicio. Y vamos a ver, en lo que nos va quedando de tiempo, cómo esa ley está escrita, está reflejada, está traducida en la ley de los 10 mandamientos. La ley moral de Dios refleja. La ley de los 10 mandamientos fue dado a los israelitas en el monte Sinaí. Pero ¿acaso no era la primera vez que la ley de Dios se establecía? No surgió allí. La ley de los 10 mandamientos es el reflejo de la ley eterna de Dios, aquella ley fundamental que rige todo el universo y que ha estado presente todo el tiempo. Y la ley de los 10 mandamientos expresa de un modo gráfico y aplicable para los israelitas y para nosotros hoy aquella ley básica. Leo entonces en la página 103 del libro La Educación en inglés el siguiente texto. Todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, declaran que la gran ley de la vida es la ley del servicio. El Padre Infinito ministra la vida de cada cosa viviente. Cristo vino a la tierra como el que sirve. Los ángeles son espíritus ministradores enviados para ministrar a aquellos que serán los herederos de la salvación. La misma ley de servicio está escrita en todas las cosas en la naturaleza. Los pájaros del aire, las bestias del campo, los árboles del bosque, las hojas, el pasto y las flores, el sol en el cielo y las estrellas, el lago y el océano, el río y las fuentes de agua, cada uno de ellos toma para dar. Todo en la naturaleza toma para dar, y solo el egoísta y orgulloso corazón humano, que se cree que es Dios, cree que no necesita tomar y que todo depende de Él, y no está dispuesto a dar. Pero en la naturaleza, cada semillita que plantamos, así como cada semillita que plantamos, primero debe tomar de los ingredientes, de los nutrientes que el suelo le aporta, para poder nutrirse, para poder crecer, para poder brotar. Una vez que brota, comienza a tomar de la luz del sol y recién puede crecer. Y una vez que crece y que ha tomado lo suficiente para crecer, entonces da fruto. Y cuando da el fruto, la planta, el manzano, no se come las manzanas, él no da fruto para sí mismo, sino que lo da para el beneficio de otros. Todo en la naturaleza se rige por la ley del servicio, por la ley de tomar para dar. Todo, excepto el orgulloso y egoísta corazón humano, que se rige por un corazón engañoso que nos lleva a creer que dar es pérdida y que recibir es ganancia, y por lo tanto tiene invertido todo su sistema de vida y su sistema de funcionamiento. Oh mis hermanos, cuando el salmista dice:
Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, sino en el Salmo 1 estoy repitiendo, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuánto tenemos para aprender y para identificarnos y para meditar en la ley de Dios y deleitarnos en esa ley? En la ley del servicio, en la ley de dar, en la ley del servicio, en la ley que toma para dar, la ley de la vida, tomar para dar, la ley del servicio, la ley de causa y efecto, la ley que reconoce que el ser humano es dependiente y que debe tomar primero de Dios para poder amar, de lo contrario, para poder dar y dar amor, de lo contrario, dará cualquier cosa. Dará puro egoísmo y aquello que piensa que es amor, si no lo ha tomado primero de Dios, se transformará en los más vulgares disfraces de un simple egoísmo y orgullo del corazón humano. Le daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. El corazón humano y engañoso quedará transformado por la ley de Dios cuando podamos entenderla. Miren, hemos visto, podemos pensar en la tabla de los 10 mandamientos, en realidad la ilustramos como 2 tablas, ¿recuerdan? No pude traer filminas, pero sí la hemos visto, el gráfico donde en 2 tablas, de hecho así es como se nos describe, Dios escribió 2 tablas. ¿Será que Dios usó 2 tablas porque se le acabó el espacio en la primera? Evidentemente, las 2 tablas están destinadas a simbolizar la ley de tomar para dar, la ley del servicio. Y si lo pensamos desde el punto de vista también como los hebreos escribían, donde lo más importante se colocaba en el centro y todo lo menos importante o todo lo que llevaba a lo más importante se colocaba a un lado y al otro, de modo que todas sus construcciones gramaticales y todo su lenguaje se escribía como si fuera una montaña. Comienza así y luego lo más importante en el centro y luego decrece en importancia. Este esquema parece ser el mismo en la ley de Dios, donde en el mandamiento 4 y en el 5.º mandamiento parece estar centrada, focalizada toda la ley de Dios. Y así tenemos que la primera tabla, la tabla que nos manda, nos enseña acerca de nuestra relación con Dios, esa primera tabla es el mandamiento que nos dice de dónde tomar. Y allí en el 4.º mandamiento se nos presenta cuál es la única fuente de la cual debemos tomar y se presenta al Dios creador. ¿Sí? Acuérdate del día de reposo para santificarlo porque en él creó Dios los cielos y la tierra. Allí se nos identifica, allí se nos muestra en la ley de Dios que Dios es creador y tú, ser humano, eres criatura. Es a través de la ley de Dios que el engaño de nuestro corazón puede ser eliminado y es a través de la ley de Dios que Dios pone a cada uno en su lugar y nos dice: querido hijo, date cuenta que yo soy Dios y que tú eres criatura y que tú dependes de mí y que tú tienes que tomar de mí y que lo que hay en tu corazón que te lleva a creer que tú eres Dios es puro engaño del enemigo. Los otros tres mandamientos, el primero, el segundo y el tercero, expresados en forma negativa: no tendrás dioses ajenos, no te inclinarás, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, son aclaraciones de Dios como para decirnos: de acá no tomes, de acá no tomes, de acá no tomes, toma solamente de aquí, toma solamente de tu Dios. Y de ningún otro lado tendrás que tomar, porque tu fuente tiene que ser fuente de agua viva. Toma solo de Dios. La primera tabla de los 10 mandamientos de la ley de Dios nos dice, nos excluye toda otra fuente. No tomes de ningún otro lado, sino solamente de Dios. Y la segunda tabla nos dice
por el contrario, nos incluye y nos dice a quién tenemos que dar. Tomar solamente de Dios y dar. Y en este dar, hay una cita de la hermana White, no la pude encontrar antes de venir aquí, pero la tengo en mente, no pude tipearla. La cita dice que en el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, en el mandamiento de honrar, está incluida toda la humanidad. El mandamiento de Dios, honrar a tu padre y a tu madre, incluye, si se quiere, honrar a nuestros primeros padres, honrar a Adán y Eva. Y al honrar a nuestros padres, a nuestros primeros padres, vamos a honrar a todos sus hijos. Y eso nos lleva a honrar a toda la humanidad, a todo ser humano, a todo hijo de Dios. La totalidad de nuestros hermanos ha de ser honrado también por nuestros actos de dar. Y luego de ese mandamiento clave de a quién y cómo tenemos que dar, proceden también otros mandamientos que nos prohíben, expresados en forma negativa, y nos dicen, no des de esta y de esta otra manera, no hagas de ti mismo el centro, no hagas nada que sea beneficioso para ti. El dar ha de ser siempre para el prójimo y no para ti mismo, y entonces tenemos el no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no codiciarás, no levantarás falso testimonio. Toma solamente de tu Dios, de tu Creador, del Dios que creó el cielo y la tierra, y da a todos los seres humanos, desprendido de todo lo que sea beneficio personal. La gran ley de la vida, la ley de tomar para dar, la ley del servicio, la ley que nos manifiesta, que nos pone frente a la realidad de que en nuestro corazón hay un engaño de identidad, y que solo la ley nos dice, yo soy Dios, yo soy causa, tú eres efecto, no te confundas con causa y efecto, tú eres dependiente, mientras no reconozcas tu dependencia de Dios estarás condenado a la muerte. Oh hermanos, yo puedo repetir con el salmista, en tu ley medito de día y de noche, porque gracias a esa ley de Dios podemos salir de la situación en la que estamos. Claro, la ley solo nos muestra la situación, y ayer veíamos que el gran remedio y la única solución para el ser humano es la vida de Cristo en el alma humana. Pero jamás habremos de llegar a entender nuestra necesidad de un Salvador si la ley no nos ha mostrado que nuestro corazón es engañoso y que nosotros nos creemos dioses, hasta que la ley de Dios y Cristo en nuestros corazones no reemplaza ese engaño. La gran ley de amor registrada en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Es la gran ley que está expresada en los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios. Amar a Dios es tomar de Él, es aferrarnos a Él por fe. Habíamos analizado en esta semana cómo el tomar significa confiar, ¿sí? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Mis hermanos, yo quiero que esta ley de Dios quede grabada en mi mente y mi corazón. Así como Cristo lo dijo, así como Dios lo dice en los postreros días, en el tiempo del fin. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya no habrá más confusión de quién es quién. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Y cuando esto suceda, no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Yo quiero que esa ley quede grabada en mi mente y en mi corazón. Yo quiero que la ley de Dios me saque del engaño, del triste engaño, del egoísmo y del orgullo, y que la ley de amor de Dios, de amor a Dios y amor al prójimo, quede grabada y atesorada en mi corazón. Y Jeremías capítulo 33, versículo 3 dice, clama a mí y yo te responderé,
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En nuestro corazón nuevamente se repite el concepto, en nuestro corazón están escondidas cosas que no sabemos, cosas que nos son engañosas, pero Dios a través de su ley nos la puede revelar. ¿Y qué es necesario que hagamos? Lo que hicimos en esta semana, tener una semana de oración, tener una semana de escudriñamiento, de introspección, de mirar a nuestro corazón para ver qué es lo que tenemos que entregar al Señor y clamar a Dios. Cuando clamemos a Dios, Él ha prometido, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías, por último, Jeremías 31, versículo 3. Jeremías capítulo 24, versículo 7. Jeremías 24, 7, y ya estoy terminando. Nos dice que aún ese hecho es obra de Dios, y nos dice 24, capítulo 7, les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y cuando esto ocurra, hermanos, cuando el pueblo de Dios, y este va a ser el himno que vamos a cantar al final, espero que lo conozcan, alguien me dijo que no lo conocían, pero si no, lo cantaremos y mediten en las palabras, porque el himno que escogí como himno final es un llamado para que el pueblo de Dios conozca a Dios. Y cuando el pueblo de Dios conozca a Dios y salga del engaño de su corazón, se harán realidad las palabras de Jeremías capítulo 33, versículo 6, que dice: He aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Porque como decíamos mis hermanos, salvación y sanación en la Biblia son una misma y una sola cosa. Mientras en tu corazón esté arraigado tu trastorno de identidad, nunca podrás estar sano. Pero cuando Dios escriba su ley en tu corazón, entonces Él traerá sanidad y medicina y nos curará y nos revelará abundancia de paz y de verdad. Este es mi deseo y mi oración para cada uno de ustedes y para el pueblo de Dios en su totalidad, para que el carácter de Cristo sea reflejado de una vez y por todas en las almas de su pueblo y Cristo pueda venir a buscarnos. Dios les bendiga. Ahora, para finalizar, lo haremos con el himno 578. Por favor, puestos en pie, invito al hermano Fortunato que pueda dirigir este canto.